Este es un mensaje del pastor Daron Roberts, traducido y predicado para todos aquellos que hablan español, desatando la verdad del Evangelio de Jesucristo a un mundo perdido para la gloria de Dios. Buenos días, muy bueno verlos. Si pueden, agárrense la copia de la palabra de Dios y volvamos a Juan 14. Regresemos a Juan 14. Estamos en el aposento alto con nuestro Señor Jesucristo solo horas antes del Señor ser crucificado. Momentos temerosos. Ninguno de nosotros los escapa de ellos. Como Job dijo hace muchos años, como las chispas se levantan para volver por el aire, así hace el hombre que nace para la aflicción. Ninguno de nosotros escapa a las dificultades en nuestra vida. Ninguno de nosotros escapa a momentos que nos dan miedo. Si yo les estuviese preguntando de regresar en su biografía y le planteara la pregunta en su historia, en su biografía, ¿podrías recordar los momentos de su vida en la que más miedo tuvo? Y si pensás en esos momentos que te hacían sentir más miedo, más temeroso, si te digo, ¿podrías describírmelo? ¿Podrías decirme exactamente lo que estabas sintiendo? ¿Podrías decirme dónde estabas parado? ¿Podrías decirme qué estaba pasando en tu mente? La respuesta a esos momentos, para muchos de esos momentos sería sí. Yo puedo decirle exactamente lo que estaba sintiendo, exactamente lo que estaba pensando, exactamente lo que estaba experimentando. ¿Por qué? Porque el miedo en nuestra vida es visceral. Lo experimentamos, lo sentimos. Cuando nos enfrentamos momentos de nuestra vida que nos hacen tener miedo, son memorables para nosotros. Recuerdo viendo el Centro Mundial de Comiendo, tenía 18 años, era un jugador de béisbol en el Orange County, California, y recuerdo exactamente dónde estaba, en el porche, en nuestro apartamento, cuando un par de los amigos con los que vivía en el apartamento me gritó y dijo, Darren, ven adentro. Y yo corrí hacia adentro para solo ver como un joven de 18 años viendo el Centro Mundial de Comiendo en llamas, y luego minutos más tarde otro avión llegó, impactó otra de las torres, y exactamente puedo decirle cómo sentía, qué estaba pensando. Quiero decir lo que puedo decirle hoy mismo, lo siento de esa manera. Hay momentos de así. Recuerdo también cuando mi mamá tuvo un derrame cerebral. Recuerdo exactamente el miedo que me invadió. Recuerdo exactamente cómo me atrapó esa situación. Recuerdo cómo tuve que luchar en mi corazón cuando fue durante COVID y por 40 días ella estuvo en el hospital, que nadie podía verla. Recuerdo esa confusión. Es visceral para mí. De hecho, pensar en eso, esas emociones pueden volver. Recuerdo diferentes tiempos cuando nuestros hijos, nuestros niños, recuerdo en un momento específico de uno de nuestros hijos que estaba en un alto riesgo en el embarazo de mi esposa, y puedo recordar dónde estaba y cómo estaba atemorizado. Recuerdo una vez en el hospital cuando hubo una complicación durante el parto y literalmente 30 segundos, 15 enfermeras y doctores estaban en mi cuarto, y mi esposa y mi futuro hijo estaban siendo tomados de mí. Yo estaba en el pasillo, solo yo y el Señor y mis pensamientos. Recuerdo preguntándome cuál era la teología en ese momento. Ustedes recuerdan eso, ¿verdad? Recordamos momentos en nuestra vida que nos atrapan. Sabemos qué es lo que está, cómo es como estar desorientados, saber cómo cuando estamos confundidos, sabemos cómo no estar en nuestra mejor situación cuando estamos bajo pruebas. Y bueno, esos son los discípulos aquí. Ellos están desorientados, ellos están confundidos, ellos están perplejos, ellos están luchando con el miedo, están luchando con la ansiedad, están luchando en confiar en el Señor en un momento muy difícil. Nosotros vemos esos momentos en nuestra vida cuando luchamos en confiar en Dios. De hecho, creo que es justo decir lo que Eric Alexander, uno de los predicadores escoceses favoritos, y dijo, y creo que es perspicaz para este momento, dice, cuando estamos en momentos de confusión, cuando estamos en momentos de dolor, cuando estamos en momentos de dolor y dificultades, cuando enfrentamos esos momentos en nuestras vidas que son inesperados, él dice, es cuando descubrimos cuál es tu teología.
Es una cosa, ¿verdad? Que nos entusiasmamos realmente acerca de la soberanía de Dios y deberemos hacerlo. Es una gran doctrina, no es una gran doctrina maravillosa. Es una cosa de leer libros de teología del gran Dios y del alcance de la obra redentora de nuestro Dios desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Nosotros debemos amar esos pasajes, ¿verdad? Pero es otra cosa cuando estamos bajo una prueba que te golpea, el miedo se apodera de ti y luego descubres que esta gran doctrina que tienes de confiar en Dios de repente no es tan grande cuando tus circunstancias comienzan a abrumarte. Esos son los discípulos en este momento. Ellos están en un momento muy temeroso y confuso en sus vidas. Vamos a verlo allí en Juan 14, verso 1. Para ponerlo nuestros ojos en el contexto, como lo vimos un par de semanas atrás, hemos estado viendo el temor de los discípulos cuando ellos son notificados por el Señor que Él estaba yéndose, partiendo. Vamos a verlo, Juan 14, verso 1. Lo que Jesús dice, no se turbe su corazón. Creen, no se turbe su corazón. Esto no es un dominio, no es una instrucción mental. Es como los padres mirando a sus hijos, a su primer hijo de escuela y diciéndoles, puedes tener miedo hoy, pero si tienes miedo no tienes que temerles, tú tienes que confiar, X, Y o Z. Esto es un miedo potencial. Es una mejor traducción para Juan 14:1 podría ser, deja de estar turbado en tu corazón. Deja de estar temeroso. Estás atrapado por el temor en este momento. La palabra allí para temor es temeroso, que podría ser una carga no pecaminosa al principio, pero aquí los discípulos se encuentran con una prueba y tienen una confusión interior y hay un pecado en su corazón. Ellos están luchando en confiar en el Señor. Cuando dice no se turbe tu corazón, tiene esta idea. Discípulos, tranquiliza vuestro corazón. Mantente en calma. Firme, en silencio en tu alma, confía en mí. Y Jesús no le dice, voy a cambiar tus circunstancias. Jesús no le dice eso. Jesús no le dice, ok, ustedes hombres tienen miedo, no me voy a ir a la cruz. Yo sé que ustedes están preocupados de mi presencia física, se va. Bueno, ok, ustedes tienen miedo, vamos a darle despacio y no lo vamos a continuar. No, Él no le dice nada de eso. Jesús le dice que los va a dejar, nótelo. Verso 33 en el capítulo 13. Hijitos, todavía estoy por ustedes un poco, me buscarán. Y como les dije a los judíos, ahora se lo digo a ustedes, donde yo voy, ustedes no pueden venir. Él les dio una anaflexia espiritual en ese momento, literalmente fueron atrapados por ello, tan atrapados por ese momento, si recuerdan el verso 36, Pedro simplemente ignoró el mandamiento del 34 al 35 acerca del amor. Vean el 36, Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le dijo, donde yo voy, tú no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Y luego Pedro le dice, bueno, un plan, muy mal plan, 37, ¿por qué no puedo seguirte ahora mismo? Yo daré mi vida por ti. Y recuerda, cubrimos todo eso, hay una sola persona que va a morir allí, no es Pedro, es Jesús. Pero Pedro estaba temeroso, estaba pánico, estaba atrapado por el temor. Y de hecho en el 38 Jesús le dice, ese miedo que te está crucificando tu corazón va a ser la misma cosa de mañana, que vas a ceder y me vas a negar 3 veces por ese temor. Miedo no crucificado, no lidiado, una incredulidad. Y luego continuamos en el pasaje, ellos todavía están luchando con el que él se va a verlo aquí en el 15. Tomás le dice el 14:5, Señor, no sabemos a dónde va, ¿cómo sabemos cuál es el camino? Y en un momento él le va a decir, ¿cuánto tiempo he estado con ustedes? ¿Cómo no han entendido esto? ¿Saben? El diagnóstico para los discípulos es un miedo espiritual, la confusión del alma, la ansiedad pecaminosa. Ese es el diagnóstico para ellos. Jesús le va a decir, ustedes están en una prueba, yo no voy a cambiar su circunstancia, pero están respondiendo con una ansiedad pecaminosa. Ahora bien, la prescripción que usted tiene, discípulo, es singular. Es una sola bala necesita para matar el miedo en tu corazón, y es fe. Véalo en el 14. Dice, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios y creed también en mí. Confía en mí. Créeme. Necesitas una fe más fuerte. Tu corazón turbado necesita ser satisfecho por la fe. Y a veces nos da ansiedad y miramos estos momentos y podemos bautizar nuestros miedos y casi convertirlos en una virtud.
Y sabes, es normal, todos luchando con esto. Y sí, ¿verdad? Tenemos todas situaciones en las que tenemos dificultades y de hecho no es pecaminoso. De hecho, incluso las respuestas emocionales cuando estás atrapado por el temor no son pecaminosas al principio, es vida. Lo que es pecaminoso es que cuando en medio de estas dificultades dudamos de Dios y no creemos en sus promesas. Ahí estamos pecando en ese momento. Charles Spurgeon dice de los discípulos en Juan 14:1, Jesús no le dijo, estoy contento con ustedes, hombre, que están atribulados y llenos de dudas. Tus dudas son maravillosas. Jesús no le dijo eso. Jesús no se deleita en la inquietud de su pueblo cuando ve su estado y ve que la tristeza había llenado el corazón de los discípulos. Él les suplicó con gran amor y se esforzó por consolarlos. Saben, Jesús ha estado diciendo con ellos, le está diciendo, pueden confiar en mí incluso cuando no tienen la plenitud de la claridad, porque yo tengo un plan. Y de hecho, el plan que está detrás de toda la escena que Jesús le está diciendo a ellos, Él les va a dar más información más adelante. Véalo allí, Juan 16:7. Él está diciendo, yo me voy y es bueno para ustedes, pero ustedes simplemente no me están creyendo. Juan 16:7 dice, pero le digo la verdad. Es mejor para ustedes que yo me vaya, porque si yo me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, yo lo enviaré a ustedes. Jesús le está diciendo, ustedes necesitan confiar en mí. Cuando yo lo dejo a ustedes físicamente, los voy a desafiar a caminar por fe y no por vista. Pero ¿saben qué? No es que no tenga que invertir, sino que va a venir el Espíritu Santo a ayudarlo. Mi Padre va a tener cuidado de ustedes. Y sí, capítulo 14, versículo 1 al 3. Yo voy a estar en el cielo preparando habitaciones para ustedes en el hogar de mi Padre, en la casa de mi Padre. ¿Por qué no confías en mí? Tienes que un precedente para confiarme. Te doy razones para que confíes en mí. Te doy dando todo el contexto que necesitas para creer. Y sin embargo, los discípulos son inmaturos. Son nuevos creyentes y a veces nosotros actuamos así y somos irracionales y somos impulsivos. Hoy van a cuestionar la motivación de Dios y van a buscar por más evidencia y necesitan ser instruidos. Necesitan ser instruidos sobre cómo crecer en su fe y nosotros también podemos aprender de esto. Les dije, el esquema de esto es 3 lecciones. Como no tener un corazón perturbado, y podemos expandirlo un poquito de 3 lecciones como no tener un corazón turbado en tiempos turbulentos. Si es lo que estamos hablando, estos son tiempos turbulentos para estos hombres. 3 lecciones de cómo no tener un corazón turbado en tiempos turbulentos. La semana pasada vimos a Pedro, vamos a verlo allí en el verso, en el 13:36. Capítulo 13, verso 36. Y las otras 2 lecciones, Pedro recibió su lección de cómo tener un corazón tranquilo en tiempos difíciles. Y luego la segunda va a ser aquí en capítulo 5 para Tomás. Y luego la tercera lección va a ser en verso 8, de 14:8 para Felipe. Así que tenemos a Pedro, a Tomás y a Felipe. Ahora, no creo que sean los únicos que están luchando. Noten, Tomás dice, mira el capítulo 14, verso 5, no sabemos el camino. Y luego el 14:8 dice, muéstranos al Padre. Así que no es que los otros discípulos estaban allí sentados y orando y cantando y confiando en el Señor. Estos son los 3 que hablaron de la incredulidad. Todos están pasando lucha con confiar en el Señor. Y es interesante la partida para ellos, la lucha para ellos, teniendo este tiempo difícil. Pero creo que es bueno verlo en cómo están siendo, como John Piper llama, una confusión impía. Y creo que lo que queremos llegar es una santa confusión. Nosotros podemos ver en una confusión y tener esa confianza santa en el Señor. O puedes estar en medio de una confusión y tener una respuesta impía y pecaminosa. Así que queremos caminar a través de ello y que nos ayude a crecer a nosotros, porque les voy a dar más otra cita de Spurgeon sobre nuestros problemas en estos tiempos. Y él dice esto: a menudo hablamos de la incredulidad como si fuera una aflicción de la que hay que compadecerse. En cambio, deberíamos verlo como un crimen que debemos condenar. Necesitamos crecer en nuestra fe, amados. Necesitamos creer en nuestra creencia y confiar en nuestro Dios. Así que vamos a ir juntos en estas siguientes lecciones. 3 lecciones sobre cómo dejar que tu corazón no se turbe en tiempos turbulentos. Ya vimos la lección 1 en la vida de Pedro y vamos a ver la lección de Tomás. Tomás, verso 5. Ahora, vean el comentario de verso 5 y luego le voy a dar el escenario general de ello. Véalo aquí en el 14:5.
Y vamos a seguir descifrando el texto. Y el Señor le dice, Señor nuestro, ignoramos a dónde vas. ¿Cómo pues podremos conocer el camino? No sabemos a dónde vas. ¿Cómo conoceremos el camino? Ahora, a primera vista eso podría parecer inocente. Podrías pensar, ¿cuál es el gran problema de decirle a Jesús, no sabemos a dónde vas? Y eso es realmente una pregunta, no. Él hace una declaración, dice, no sabemos a dónde vas, pero le está preguntando, ¿dónde vas? No sabemos este lugar a dónde vas. Y luego el segundo tipo de pregunta que vemos allí dice, ¿cómo sabemos el camino? Así que vamos a asumir que tú vas a un lugar que no estoy seguro a dónde vas, Jesús. Pero si vas a algún lugar, ¿cómo es que llegaremos a ese lugar donde tú vas? Ahora, si vemos eso al principio y pensando, dice, bueno, podemos apreciar que Tomás no quiere estar sin el Señor, ¿verdad? Él no quiere que el Señor se vaya, él ama al Señor y podemos entenderlo de esa manera. Y también podrías apreciar que no había visto la cruz, el entierro, la resurrección y la ascensión de nuestro Señor. Podemos apreciar que había una ingenuidad detrás de eso. Pero el versículo 7 indica que hay más cosas sucediendo aquí porque Jesús en realidad está muy decepcionado con Tomás por su pregunta. Véalo allí. Nótalo en el 7. Sí, su respuesta. Para darle lo que está dentro en el corazón de Tomás dice, si ustedes me conocieran, también conocieran a mi Padre y desde ahora lo conocen y no lo han visto. ¿Qué es lo que te diciendo? Si me hubiese conocido a mi Padre. Bueno, no le estás diciendo a Tomás que eres un incrédulo, como que si no conocías, como conociéndome a mí en salvación. Tomás ha conocido a Cristo, él confía en Cristo, él es uno de los primeros discípulos que siguió a Cristo. ¿Qué significa que si me hubieras conocido? En el contexto de esta pregunta, conocer allí tiene la idea de ese conocimiento experimental, la idea de ver algo, experimentarlo y luego creerlo. Así que podemos leer el verso 7 de esta manera. Tomás, si me hubieras conocido como debiste haberlo hecho, nunca te harías esa pregunta. Tomás, si hubieras creído mi revelación pasada, lo que te he mostrado, nunca me estarías haciendo esa pregunta. Y francamente, Tomás, es un poco desconcertante que preguntes, ¿a dónde voy? Yo te dije a dónde voy. Voy a la casa del Padre. Quiero que piensen en eso por un momento. Tomás dice, no sabemos a dónde vas. Ahora, tú y yo, si estuviéramos hablando a nuestros hijos y le dijéramos, vamos a llevarlos a un lugar. Niños, súbanse al carro y los voy a llevar a un lugar. Y luego los voy a dejar en ese lugar y luego voy a otra parada. Y tomamos a nuestros hijos y los dejamos allí. Y nuestros niños, los hijos nos ven y nosotros nos miran y nosotros los miramos y dicen, vamos a este lugar. Y es donde te vamos a dejar. Y él nos mira a nosotros y dice, ¿a dónde vas? Nosotros diríamos, no estás escuchando, yo dije a dónde voy a ir. Bueno, Jesús le acaba de decir a Tomás a dónde iba. Véalo en el capítulo 14, verso 1, 2. Verso 1, 2 y 3. No deje que se turbe tu corazón. Cree en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, no se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Tomás, ¿a dónde voy? Respuesta, en la casa del Padre. Tomás, ¿a dónde voy? La casa del Padre. Está bien, debería ser claro, ¿verdad? ¿A dónde va Jesús? Ya te dije, voy a la casa del Padre. Ese es mi próximo destino. Y ellos habrían sabido, esto está llevándoles al cielo. ¿Cómo sabemos eso? Porque miren lo que dice en el versículo, dice que hay muchas moradas. En la casa de mi Padre es un lugar donde Él va a reinar y gobernar. Yo soy su hijo, Él es el Padre. Él tiene esta gran mansión llena de tantas habitaciones. Y yo voy allí en el cielo y los dejo, vean allí en el 3. Y voy a estar preparando un lugar para ustedes. Y voy a venir y recibirlos conmigo. Y luego donde yo esté allí van a estar conmigo. Así que no que lo van a ver, sino lo voy a tomar a mí conmigo más tarde. Y luego véalo en el 4. El verso 4 le dice que Tomás debería haber estado escuchando. Y ustedes saben. Déjenme traducirlo sobre ustedes en el griego. Y ustedes saben. ¿Lo entendieron? Ustedes saben. Ustedes saben de lo que les estoy hablando. Y saben el camino a donde voy. Así que en línea con todo este contexto, ahora piensa por un segundo. Hace un momento atrás, su cabecilla Pedro tuvo más o menos la misma conversación en el
En el 36-37 del capítulo 13, Pedro dice, ¿dónde vas? Y Jesús le dice, bueno, está bien, no escuchas mi primer mandamiento anterior, así que no me puedo quedar, pero voy a decirle dónde voy y luego te voy a molestar por no confiar en lo que yo digo. Y luego Tomás le dice, bueno, Pedro tiene ese turno afuera detrás del... Yo también quiero uno. Señor, ¿a dónde vas? Respuesta, a la casa del Padre. Ahora, la segunda pregunta tiene más incredulidad en ella. Él está luchando en la segunda pregunta un poco más. En la primera es una declaración que implica la segunda, pero la segunda pregunta él debería saber. Véalo aquí en el 5, mira lo que dice. ¿Cómo, Señor? No sabemos a dónde vas. Ya le dije, voy a la casa del Padre, ya lo dije, pero está bien, vamos a dejar eso atrás. ¿Cómo conocemos el camino? Deténganse allí por un momento. Bueno, solo deténganse, detengámonos allí. La carretera, el camino. Piensen esto por un momento. Tomás ha estado con el Señor ¿por cuánto tiempo, amados? 3 años. 3 años ha estado con el Señor. El Señor simplemente le dijo a dónde iba. A la casa del Padre, ¿verdad? Ok, está muy claro para nosotros, debería estar claro para él también. Tomás pregunta, ¿cómo voy a la casa del Padre? ¿Cómo es la manera de estar bien con el Padre? ¿Cómo llego al lugar donde el Padre está? Imagínense, Jesús debe haber volteando su cabeza diciendo, ¿qué quieres decir? ¿Cómo llegas al lugar de mi Padre? ¿Qué quiere decir la casa del Padre? Claramente tu miedo no te hace entender. Recuerden, el temor te hace un oyente selectivo, que olvidar cosas, ser afectado por tu miedo, sino pensar lo que es verdad. No estás llamando a la verdad a tu mente. Piense por eso. ¿Cómo conocemos el camino? ¿El camino a dónde? El camino a la casa del Padre. Jesús no ha pasado tal vez que todo su ministerio diciéndole a la gente cómo llegar a la casa del Padre a través de él. Piénsenlo. Jesús pudo haber dicho, ni siquiera voy a citar un ejemplo para ti, Pedro. Tú has estado conmigo cientos de veces evangelizando un grupo de judíos y me han mirado y han preguntado y que si yo era el Mesías y yo les decía, muchas veces les dije, no puedes estar con bien al Padre a menos que vengas a través de mí. Nunca vas a llegar al Padre a menos que vengas a través de mí. Yo soy el Hijo del Hombre de Daniel 7. Estoy coronado por el Padre. Si tú quieres ir al cielo, vienes a ser a través del Hijo. No conoces al Padre a menos que conozcas al Hijo. La única manera a la casa del Padre, ni siquiera puedo citar un pasaje porque son cientos de ellos. Así que él no está escuchando bien, porque en realidad está preguntando, vea la pregunta, ¿cómo conocemos el camino? Y Jesús estaría pensando, ¿cómo es que no conoces el camino? He sido el camino todo el tiempo, me has prometido tu lealtad y tu vida y ahora te preguntas, ¿cuáles son los próximos pasos para estar bien con el Padre? No me estás escuchando, no confías en mí. Amados, esto es lo que el miedo nos hace. Fallamos recordar lo que es verdad. ¿Saben cuál es uno de los gran mandamientos en el Antiguo Testamento que le da a la nación de Israel? ¿Recuerden? Recuerden. ¿Qué tan a menudo Israel se desviaba de su camino y murmuraba contra Dios, se quejaba contra la providencia y se quejaba contra las dificultades que había en sus vidas? Y Dios el Padre venía y le decía, ¿por qué no recuerdan? Literalmente, ustedes están eligiendo olvidar lo que es verdad. Si Tomás estuviera caminando por fe y no por sus temores, ni siquiera hubiese hecho esa pregunta. Así que cuando nos ponemos temerosos e irracionales, hacemos preguntas que sabemos las respuestas muchas veces. ¿Cuál es la casa del camino al Padre a través del Hijo? ¿A dónde va Jesús? Hacia el Padre. ¿Cómo llegó hacia el Padre? Necesito seguir al Hijo. Él me dijo que iba a regresar por mí. Bueno, debo confiar en él. Pero Tomás no está allí. Él está atrapado por el temor. Él está pecando en su inseguridad, en su ansiedad. Se siente vulnerable y expuesto. Y en lugar de seguir y confiar en el Señor, la fe no se desencadena. Está vencida. El miedo la afecta. El miedo te hace llegar a un lugar en nuestros pensamientos en el que no recordamos en nuestra mente lo que es verdad. No se identifica con ello. ¿Qué tan a menudo que has tenido esos momentos que sos apoderado por el miedo y te asustas de algo y luego haces algo tan tonto
haces cosas estúpidas y pecas completamente y te vuelves impulsivo, te adelantas y tomas algunas decisiones imprudentes y dices cosas tontas y arremetes por algo porque simplemente tienes miedo, y luego tienes un tiempo contigo mismo y miras hacia atrás y dices, ¿en qué estaba pensando para hacer eso? ¿Qué estaba mal en mí para hacer todo lo que hice? Ojalá si hubieras pensado en ello, y luego introduces el capítulo y el verso que si tú hubieses tenido en esa mente, no hubieses picado de esa manera. Y eso es lo que está pasando aquí con Tomás. Ese miedo que no está controlado nos convierte en oyentes selectivos de la verdad. Ese miedo fuera de control nos hace olvidar y no recordar las verdades. ¿Qué es lo que hace la fe? Recuerda si estuviese en frío. Vamos a ver en el 14, verso 1. Dice, creed en Dios y creed también en mí. Él necesitaba confiar, necesita fe. Bueno, ¿qué es lo que la fe hace cuando te encuentras con miedo? La fe se detiene para renovar tu mente. La fe va buscando promesas de las que alimentarte. La fe necesita un objeto, la fe necesita algo en que confiar, la fe busca las verdades. La fe trae a la mente lo que previamente ya sabe que es verdad. Tomás no está trayendo a su mente lo que ya sabe que es verdad. Y es por eso que Jesús le dice en el verso 7, míralo allí, dice, si me hubieras conocido, sabes Tomás, si me hubieses estado escuchando todo lo que te dijo, no tendrías todo el contexto para calmar tu alma y aquietar tu alma. La fe está anclada en la verdad y la providencia, en la confianza de Dios y el carácter de Dios. La fe evoca lo que es confiable para calmar los sentidos, nuestros sentidos. Así que, ¿qué es lo que Jesús le está diciendo? ¿Qué Jesús hace para ayudar a Tomás? Bueno, Él es un pastor tan tierno, el Señor es tan bondadoso que Él lo va a reprender en el 7, pero ¿saben que me salté el 6? ¿Lo vieron? Porque todas las cosas que Jesús podía decir, Jesús le dice en el versículo 6, le dice a Tomás, le dice, ok, Tomás, sé que está perdido un poco en el rumbo aquí, así que la respuesta no es buscar dentro de ti y tratar de sentirte mejor. No, Tomás, te voy a dar la verdad que necesitas, que es verdad, y quiero que la creas. Véalo en el 6, Jesús le dice, yo soy el camino, un verso famoso, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tomás, has perdido el rumbo, así que te voy a despertar a modo de recordarte. Sé que sabes eso, Tomás, pero solo hay un camino para llegar al Padre y es a través de mí. Y hay una sola verdad, la verdad, y esa soy yo. Yo soy la fuente de la verdad. Y hay una sola manera de tener la vida y soy yo. Y mira lo que le dice, y nadie va a llegar al Padre sino a través de mí. Ahora, no lo sé, vosotros no sabemos cómo Tomás respondió en ese momento, pero me pregunto si esas verdades lo hicieron volver en sí, en su esencia, y decir, oh sí, sí. No sé por qué le estaba preguntando, ¿podemos borrar eso de las escrituras inspiradas? Es una lección para nosotros, es una lección sobre lo que el miedo hace, nos llena de incredulidad y dudas. Y vamos a pensar en esto por este pasaje. Es uno de los más famosos, usted lo conoce y tal vez comparte el evangelio con esto. Es divertido con el contexto que le da a los discípulos y lo usamos para evangelismo. No es incorrecto, pero fue dado a los 11 en el aposento alto cuando están en la cena y todos ellos son creyentes. Los creyentes están recibiendo este mensaje. No obstante, es bueno pensar que quiere decir con que yo soy el camino. Uno de mis comentaristas favoritos dice eso, significa que Él es el camino en el sentido que va en ambos sentidos. El camino va en ambos sentidos. Piénsalo en esta manera. Él es el camino en el sentido que es la única forma que el Padre llega a los hombres y a través del Hijo, y es el camino que es la misma manera como el Hijo llega al Padre. Así que de ambos sentidos. El camino es como el hombre llega a Dios y como Dios llega al hombre a través del camino de Odos, de la ruta, el Hijo en este caso. ¿Qué significa que Él es la verdad? Bueno, Él es la fuente de la verdad. Saben que no hay verdad fuera de Cristo y su palabra, ¿verdad? Hay muchas cosas que la gente dice que son ciertas, pero la única verdad real en la que puedes descansar y confiar tu alma es, por lo que todo debe ser evaluado, proviene de la fuente de la verdad. Jesucristo es el origen de la verdad. Dios es el origen de la verdad. Todo lo que va en contra de Dios es una mentira. Así que todo
debe ser auditado por la verdad. Y Jesús nos dice, no soy solo el camino al Padre, sino que soy la única fuente de la verdad. Soy la única forma en que realmente puede llegar al cielo es a través de mí. Y luego nótenlo. Él le dice, yo soy la vida. Él dice, Él es el no creado. Él es eterno. Él es el que existe siempre ha existido. Él es el origen de la vida. Yo soy la única manera que puedes tener vida eterna porque yo soy el eterno que no fue creado. Así que necesitas mirarme a mí para llevarte a la vida eterna a través del único eterno que te puede llevar allí. Hay en la historia de la iglesia, que quiero decir en el siglo XIV, ¿cómo lo tradujeron? Me gusta. Es una versión de Texas, pero suena así como como el dialecto de Texas. Dice, sin el camino no hay dónde ir, y sin la verdad no hay conocimiento, y sin la vida no hay vivir. Es muy buena. Sin el camino no hay marcha, sin la verdad no hay conocimiento, sin la vida no hay vivir. ¿Qué le está diciendo Jesús a Tomás, amados? Acceso al Padre. Para llegar a la casa del Padre es exclusivo. Hay una ruta y es a través de mí. Y sabes que este no es un pasivo, no que se quede allí, Tomás, que siéntate y estamos y te voy a llevar allí. No, le está diciendo, debes creer esto. De hecho, si usted está aquí hoy y no cree en esto, que solo hay un camino y una verdad y una sola vida, si no te involucras por fe en esto, estás perdido. Exige el compromiso de la voluntad y confiar en ella, confiar en estas promesas. Recientemente este pasaje se volvió muy valioso para mi familia y para mí porque viajamos de regreso para mi doctorado y decidimos detenernos en Sedona, una localidad llamada Sedona, por un par de días y caminar allí. Y fui allí y nos registramos en el hotel y me vendieron que se reunió, que si quería estos 90 minutos en una habitación con un grupo de personas y lo escuchaba, obtendría $600 de descuento en esas ofertas de escalar en un automóvil, en un Jeep. Así que no estaba pensando bien y dije, claro. Y dice, bueno, perfecto, bueno, vamos a darle este viaje para este carro para que puedas ir a las montañas. Solo lo que tienes que hacer, todo lo que tienes que hacer es venir a esta información, a esta orientación que le vamos para que seas parte de nuestros planes corporativos para temporadas prolongadas en este hotel y puedes firmar esto y esto. Y dice, bueno, ¿a qué hora es? Solo quiero los 600 de descuento. Bueno, dice, bueno, 1:30 mañana, así que no, ok, yo dije, voy solo, no, dijo, trae toda la familia, nos gusta para que traigas toda la familia, así que pensamos que íbamos a ir en una habitación con muchas más otras personas y nos sientan en esta habitación y es solo nuestra familia y 2 vendedores enfrente de nosotros. Y yo dije, esto está poniéndose incómodo, así que en unos 30 segundos todos mis hijos estaban listos para gastar todo el dinero y comprar el tiempo para hacer lo que ellos estaban prometiendo. Y seguían presionando y yo le dije, mira, yo soy un pastor. Yo no compro eso, no lo creo. Y ellos dicen, oh, tú eres un pastor. Yo soy un católico. Y dice, yo soy espiritual. Y saben, cuando tú eres vendedor, tú tratas de crear ese patrón del mismo terreno con la persona. Y ellos siempre están escuchando. Nosotros podemos traer a tu iglesia también para que lo compre por ti. Usted podría ser como un parte de tu ministerio. Y yo le dije, eso es una muy mala idea. La iglesia no va a ir con eso, ¿no? Pero luego me dijeron, nosotros somos como tú. Nosotros entendemos, nosotros tratamos de ayudar a la gente que sea un mejor lugar y que todos vamos a terminar y llegar allí a Dios y todos vamos a estar juntos y estamos tratando de ayudar unos a otros en el camino. Si todos vamos a llegar al gran destino y haces el bien al mundo y tú te mereces esto y dices, escuchen, hasta ahora todo lo que han dicho, entiendo y lo aprecio que estén me ofreciendo pero no lo creo. Pero hay una cosa que necesito corregirles. Y antes de irme de aquí necesito que sepan algo. Y les dije eso. Y estaba estudiando este pasaje un par de semanas atrás y les dije, necesito que sepan algo. Hay un hombre llamado Tomás. Y realmente se estaba confundiendo en sus pensamientos sobre cómo llegar al Padre. Y les dije, necesitan saber que no estoy tratando de hacer el mundo el mejor lugar. Y no creo que ninguno va a terminar en el cielo tampoco. Hay una oferta exclusiva, no es inclusivo.
todo en yo estoy preocupado aquí por sus almas, yo estoy preocupado por todas las almas de este cuarto, inclusive mis hijos y mi papá, mis hijos me decían, sí, papá, dale. Y yo les dije, saben, y les dije, necesito que sepan algo. Jesús le dijo a sus discípulos que solo hay una manera de llegar al Padre. No todo lo vamos a lograr si no te arrepientes de tu pecado, si pones tu fe, Juan 14:6, que Él es el camino, la verdad y la vida, y no vas a estar con el Padre en el cielo. Y yo tampoco, si no confío en Él. Hay solo una manera de llegar al Padre. Es a través del Hijo. Bueno, ya en ese momento terminaron conmigo, ya se estuvieron de acuerdo en que saliera de allí, pero les traigo eso a ustedes porque es ilustrativo de lo que quería decirle a ustedes aquí hoy. Escuchen, si usted es de trasfondo católico romano y piensa que Jesús más sus bautismo, Jesús más lo que dice el Papa, Jesús más lo que la María, Jesús, piensas que hay algo, otras formas, otra más que la oferta exclusiva de Jesús, que es el camino, la única, la vida. Si usted agrega algo más a ello, usted va al infierno. Cualquier cosa que agregue. Si usted viene a la iglesia aquí y piensa que voy por la iglesia, pues soy espiritual y digo a mis amigos que amo a Dios y lo pongo en mi Instagram y ya sabes, me rodeo de personas piadosas y limpio mi vida los domingos. No sé si estoy vendiendo que Jesús es la única manera y que toda persona que no confía en Jesucristo pagará por sus pecados en la eternidad para siempre. Yo no sé si lo creo, yo no sé si podría decir que Madre Teresa y todas sus buenas obras no confiaron en Jesús como el camino, la verdad y la vida. Ella también va a pagar por los pecados. ¿Puedo decir eso? Tienes que hacerlo si eres cristiano. No importa cuántas buenas obras hagas, no importa cuánto limpies tu vida, no importa cuánto logres, no importa cuánto le des a la iglesia, no importa cuántas cosas buenas hagas, no importa si vives en el comedor de beneficiarios del centro, si ayuda a la gente, no importa si das tu vida a todos estos esfuerzos en el mundo para hacer todas estas grandes cosas para la humanidad. Si Jesús no es tu camino, tu vida y tu verdad, mueres en tus pecados. Eso es todo. Es una oferta exclusiva, no inclusiva. La única forma de llegar a la casa del Padre es a través del Hijo. Punto. E incluso las personas más preciosas que amas con todo tu corazón, tu abuela, tu tía, tu tío, quien quiera que haya tenido una increíble buena vida, escuche, si ellos mueren en su último respiro y Jesucristo no es el camino y la vida y la verdad, ellos mueren en su pecado. Punto. No tienen otra oportunidad. Esto es exclusivo, amados. Y se lo dijo a los creyentes. Ese es el contexto. Ese es el mensaje. Vamos a regresar allí al texto. Vamos a regresar. Eso fue como una nota adicional allí. Vamos a regresar a concentrarnos en el mensaje. ¿Qué quiere el Señor enseñarle a Tomás? ¿Qué quiere enseñarle a Tomás? Bueno, véalo allí en el 7, si me hubieras conocido a mí, hubieras conocido a mi Padre. A partir de ahora lo conoces y lo has visto. Tomás, dices, ¿cuál es el camino del Padre? Que somos los mismos. Pero puedo decirle esto a ustedes primero, a los creyentes jóvenes, y luego voy a hacer un comentario si eres visitante aquí. Déjame decirle esto a los creyentes. Creyente, la próxima vez que seas tentado por el miedo y te apoderes de la ansiedad y estés en un momento problemático, estés en confusión, antes de que actúes según ese impulso, ese miedo, quiero que te desactives y te preguntes, dice, ¿hay verdades a las que debería estar llamando a la mente en ese momento? No puede ser que no cambie mi circunstancia, pero va a calmar mi alma. Como estaba pensando esta semana, ¿qué pasaría si en esos momentos que nos somos atrapados por el miedo y comenzamos a actuar en impulso y no confiamos en el Señor y hacemos preguntas que sabemos las respuestas? ¿Qué tal si decimos cosas como que Romanos 8:28, Él está dispuesto a todo haciendo las cosas para buena aquellos que lo aman a Él y que son llamados a acuerdo a su propósito? Está bien, ¿puedo confiar en Él? Romanos 8:32, aquel que no escatimó su propio Hijo, sino lo entregó todo por nosotros, ¿cómo no nos dará todas las cosas de libertad? ¿Cómo puedo cuestionar al Señor? 2 Pedro 1:3, su poder da todo lo que necesito para la vida y la piedad. Hermanos y hermanas, a veces pensamos, siento que no puedo superar esta prueba. No sé si tengo el poder y la fuerza y el recurso no sé si puedo vivir un día más, no sé si puedo enfrentar esto y no simplemente derretirme. Yo entiendo todos esos sentimientos, yo siento cada uno de ellos, los conozco muy bien, pero ¿qué desencadena en ese momento? ¿Vives en tus miedos o te sostienes en la fe? ¿Llamas promesas a tu mente que son verdades o simplemente empiezas a especular y a vivir en dudas acerca de Dios? ¿Qué hace en esos momentos? Es como crece nuestra fe. ¿Sabe cómo crece la fe?
se profundiza al ser probado y creer las verdades, y esas tienen raíces, se galvanizan. La fe crece en la verdad. Tienes que tener momentos que la verdad viene y tú la crees, eso que decir, vas a crecer en tu fe. La gente cree por la verdad y exposición y someterse a ella, no solo en tu cabeza, sino en tu corazón y en tu parte interior. Así que tengo que decirles, y también quiero decirles esto a aquellos que están aquí que no conocen a Cristo. De lo que he dicho, me gustaría decirles, ¿has entregado tu vida al camino, a la verdad y a la vida? Si no es así, cualquier especulación que podría lanzar en contra de Dios, cualquier duda que pueda tener acerca del carácter de Dios y de su palabra, escuchen, le prometo algo. Cuando rompas la barrera y estés en su presencia, en toda su gloria resplandeciente, en ese momento, no tendrás duda de que te perdiste el Mesías. Y Él se ofreció a ti el camino, la verdad, la vida, y quiere preparar una habitación para ti en un lugar y amarte para la eternidad. Qué tontería es rechazarlo. Si usted está aquí, o estos niños que están aquí en nuestra iglesia, déjeme decirlo eso. Dios no tiene nietos, ni uno. Hijos, ustedes tienen que poner su fe en Cristo, no la de su padre. Tú tienes que tener la fe en Cristo, decir, Él es mi camino, Él es mi verdad y Él es mi vida. Incluso si mis padres no lo siguieran, yo lo seguiré a Él. Realmente no importa al final todos vamos a estar allí solos frente a Dios. Juan 14:6 va a ser nuestra auditoría. Así que esa es la lección para Tomás. Ahora vamos a ver nuestra tercera lección. Felipe, él no lo hizo mucho mejor. Vamos a ver el contexto. Noten, fíjense, vimos a la de Pedro y la Tomás. Vamos a terminar con la de Felipe. Nótenlo. Felipe se agarra ánimo en el verso 8 y le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Quiero decir, si las cosas no se ponen suficiente con Marco, Pedro y Tomás, Felipe podría llevarse el premio. Él debería ser Felipe es el que dice las peores cosas en esta sesión. ¿Por qué es esto? ¿Usted realmente ha entendido lo que Felipe dice? ¿Ha pensado lo que Felipe le está diciendo al Señor allí? Necesita aprender cómo confiar al Señor en tiempos turbulentos, ¿verdad? Mírenlo. Verso 8. Señor. No es que la gramática allí no es siquiera es una pregunta, sino que es como una exigencia. Muéstranos al Padre y entonces eso será suficiente para nosotros. Señor, danos más evidencia, entonces confiaremos en ti. Impactante. Señor, ni siquiera no le está pidiendo pruebas, sino le está pidiendo de una experiencia sobrenatural. Fíjese allí, Señor, muéstranos al Padre. Quiero decir, eso es una gran pregunta. Realmente no creo que él estaba pensando en lo que estaba preguntando. Cuando el Padre se muestra en la Escritura, hay como 10 veces. Cuando el Padre se muestra, no sobreviven cuando Él se muestra. Tienen a Eva, tienen a Jacob, tienen a Moisés, tienes a Isaías, tienes algunas veces que el Señor de Gloria se aparece y la persona que se encuentra con Él caen como hombres muertos. Y Felipe le dice, hoy Señor, yo sé que todo lo que has dicho, lo que dices es verdad. Yo sé que has corregido a Pedro, yo estaba escuchando, yo sé que corregiste a Tomás, yo estaba ya escuchando, pero escuche Señor, todo eso está muy bien. Pero si tú pudieras darnos un poco más de evidencia y permíteme tener esa experiencia espiritual y permíteme realmente encontrarme con Dios el Padre, entonces yo creeré en ti que eres confiable. Esto es como el movimiento carismático de nuestros tiempos, que son moralísticos, místicos, que ellos confían en Dios y Dios les hace sentir de cierta manera. Como que podemos hacer esto, ¿verdad? Y nosotros en nuestra versión de Dios confiaré en ti solo si necesito que endulce mi corazón, necesito que me dé más evidencia por qué tu carácter debe confiar, porque eres confiable. Permíteme tener un poco más de encuentro contigo, déjame sentirte un poco más, déjame tener sentido, déjame animarme con otras canciones para luego creerte. No, amados. ¿Qué es fe? ¿Qué es la fe? La fe, como Pedro 1:8 dice, que hasta no lo has visto, tú lo amas. Que aunque no lo veas, ahora lo crees y te regocijas con alegría, que es inefable y llena de gloria. Tienes una verdadera magnífica promesa. No necesitas tener Dios con una piel para confiar en Él. No. Mire lo que dice. Señor, muéstranos al Padre y nos basta.
sabes, voy a hacer este comentario inicial. Todo el mundo está en contra Tomás por haber dudado. Lo vemos en los evangelios. Dice, solo creo si el Señor me muestra sus heridas. Y el Señor le dice, bueno, tu fe débil. Mira, aquí está la evidencia, confía en mí. Pero escuchen, Felipe es tan dudoso como Tomás en este pasaje. Y fíjate que hace un comentario interesante. Note lo que dice al final. Dice, si me muestras al Padre nos es suficiente, nos basta. ¿Qué es lo que implica? Lo que está diciendo que realmente lo que estás haciendo hasta ahora no es suficiente, no es suficiente evidencia, no es suficiente revelación, no es suficiente que hayas mostrado al Padre, no es suficiente que nos hayas mostrado tu gloria. Necesito que hagas más. Endulza el momento para que pueda tener más fe, obtener fe. Fe, recuerden que es la certeza de las cosas que se esperan y la convicción de las cosas que no se ven. Así que le hacemos esto al Señor y hacemos estos tratos secretos con el Señor, que le confiaremos en Él si hace A, B, C. Pero la fe dice, yo confiaré en ti incluso cuando no sepa el resultado, porque tú eres bueno y eres Dios y me dices que confíe en ti. Y yo te creo que cuando tú hablas. Así que Jesús está haciendo una transición aquí. Voy a irme en mi presencia física, pero ahora vienen a caminar por fe y no por vista. Y noten, el Señor está muy desanimado por la pregunta de Felipe. Véalo aquí en el 9. Jesús le dice, he estado con ustedes tanto tiempo. Imagínense el Señor viéndolo a ellos. Diciéndoles, ¿realmente vas a hacerme esa pregunta por más evidencia y experiencia de mi poder? Que el poder del Dios el Padre, ¿yo no fui suficiente? Este es un creyente que está atrapado por el temor. Eso es lo que el temor hace. El temor te hace exigir más pruebas antes de confiar. El temor demanda una solución emocional o una experiencia antes de someterte por fe. El temor se interpone en el camino de la verdadera fe, amados. Así que, ¿qué es lo que Jesús dice? Y que Jesús dice, voy a traer el impacto de la Trinidad para que ustedes me crean. Noten. Verso 9. No he estado con ustedes mucho tiempo y no ha venido a conocerme Felipe. Felipe es un creyente. Ustedes no, el mismo lenguaje, no ha venido a conocer, a creer, y he caminado contigo todo este tiempo. ¿Sabe cómo luciría la fe? Mira. Felipe debería haber dicho, Señor, creemos en ti, no hemos visto más sino que el poder del Padre a través de ti. Hemos visto los milagros, hemos visto el mar, el cielo, las olas moverse. Te hemos visto purificar un templo en un momento, te vimos que los muertos vienen a la vida y no solo eso, sino que vimos el avivamiento en Samaria. Y podría haberle dicho, yo soy un milagro, Señor, tú me regeneraste mi corazón, me diste una nueva vida, no necesito más para confiar en tu poder, tú lo has probado por ti mismo con tu vida. Pero nosotros también necesitamos hacer eso, nosotros debemos tener eso y decirnos a nosotros mismos, cuando dudamos del Señor y tenemos que decir, no necesito más, lo que tengo que hacer es confiar en Él y tengo todos los recursos para confiar. Lo he visto en tu poder, en tu conversión, he visto tu poder en las aguas del bautismo, he visto tu poder en tu palabra, he visto tu poder en tu providencia, veo el poder en la forma como tienes cuidado de mí, veo el poder en todo lugar y no necesito más revelación para caminar por fe. Tú me has dado toda para confiar en ti, sabes, incluso últimamente te haré la forma como estoy tratando mi corazón. Yo últimamente he estado pensando en esto en Juan 16, 7. Mira lo que dice. Pero yo les digo la verdad, es conveniente para ustedes que yo me vaya. Es para su bien que yo me vaya, pero si no me voy, el Consolador no vendrá. Pero si voy, lo enviaré a ustedes. Él les va a decir a ellos, hombre, ustedes están pasando trabajo porque yo me voy. Voy a hacer algo que va a ser difícil a ustedes, pero va a algo que va a ser mejor. Últimamente me está diciendo a mí, Daron, le dice, ¿por qué no asumo los mejores de los motivos de Dios y no los peores? Si hay una providencia, no la debo apreciar. Si hay una circunstancia que no te gusta, si hay algo que en tu vida con lo que estás luchando con Dios y te hace ser atrapado de alguna manera, lo que debería decir el Señor, ¿sabes qué, Señor? Debe ser que tienes algo mejor para mí, porque solo sabes hacer lo que es bueno y glorioso. Así, y no por lo tanto, no solo voy a ser neutral y decir, bueno, voy a confiar en ti, Señor, y sabes, lo superaré. No, voy a moverme, voy a dar un paso más adelante o un grado más alto y voy a decir, Señor, realmente estoy esperando que me vas a dar eso. No me das lo que yo estaba pidiendo porque tienes algo mejor. ¿Es así como vives? ¿Vives de esa manera? Cuando Dios trae providencia que no te gustan, con sus motivaciones va en juicio, asumes que tiene algo mejor para ti. ¿O piensas que es injusto contigo?
Nosotros no somos mejores que estos discípulos cuando estamos en nuestros temores. Estos son creyentes, ¿verdad? Jesús no los envía al psicólogo. Él no lo envía a un avivamiento emocional. Él no los está enviando a una carpa carismática para que se cuiden. Les dice que creen en su palabra. La fe es el instrumento más poderoso ordenado por el Espíritu Santo para dar vida a tu caminar. Somos una fe tan pequeña, o tenemos una fe tan pequeña que le tememos a la gente tan cómodo. Y Jesús quiere que su fe crezca, que se amplíe en ellos. Noten, vamos a cerrar con esto. Yo no he estado con ustedes tanto tiempo. Verso 9. ¿Cómo pueden decir que me muestren al Padre? El verso 10. ¿No crees en la fe otra vez? ¿No crees? ¿No tienes fe, Felipe? Confía en mí, que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. ¿Por qué necesita más evidencias del Padre? Verso 10. Yo soy el Hijo de Dios. La palabra que yo digo no las hablo por mi propia iniciativa, sino que el Padre me permanece en mí, me las da a conocer. Estamos trabajando juntos. ¿Cómo demandas más evidencias? Verso 11. Cree en mí, que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. De otro contrario, cree en las obras mismas. Si no crees en las palabras, cree en las obras. Cree, Felipe. La fe. Su mayor necesidad y mi mayor necesidad es ser un pueblo de gran fe. ¿Saben qué es interesante? Si vas a leer los otros evangelios, cuando Jesús pone a Pedro a través de esta prueba, él dice: Pedro, voy a orar por ti. Y mi oración va a ser singular, ¿recuerdan? Voy a orar en el evangelio de Lucas para que pases por esta prueba desde que me niegues. Y voy a orar para que tu fe crezca y se fortalezca y entonces puedas ayudar a tus hermanos. Jesús está buscando hacer crecer su fe en los discípulos. Se trata de un pueblo que tenga fe. Nuestro tiempo se terminó, amado. ¿Qué hacemos con esto? En estas lecciones, Pedro, Tomás y Felipe. ¿Qué aprendemos de este pasaje? Bueno, hay mucho que aprender de esto, pero creo que solo diría esto. Primero, Juan 5:4 dice: el que vence al mundo lo vence por la fe. Convierte en tu misión, convéntelo que cuando el temor encuentre tu vida, que no sepa que no estás en tu mejor. Soy propenso a ser pecaminoso, a ser irracional, puedo cuestionar las promesas de Dios, puedo cuestionar su carácter, puedo cuestionar sus motivos, puedo olvidar lo que es verdad, puedo hacer preguntas que sé las respuestas. El temor me lleva en muchas direcciones. Y todo eso se vuelve a meter si vuelvo y regreso a lo que sé que es verdad, renuevo mi mente y el Espíritu Santo me ayuda a no preocuparme si yo soy una persona de gran fe que está creciendo. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Confesamos, Señor, que en las pequeñas áreas, no en las grandes áreas, no nos toma mucho tiempo para que nuestros corazones sean atrapados por el miedo, por el trabajo, por nuestros hijos. Algo que venga en las escuelas, algo que venga en nuestro trabajo, algo que venga en las cosas pequeñas, Señor. Y antes de ir a la verdad, nos deleitamos con nuestros temores que están afectándonos. Y no queremos hacer gente de temor, Señor. Tú amas a la gente de fe. Tú eres un Dios bueno. Quiere que los discípulos crecieran. Señor. Ayúdanos a crecer, Señor. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a ser gente que renueva nuestra mente, que no está plagada de ansiedad pecaminosa, sino que está liberado para vivir en vida, en fe y en tu nombre. Amén. Para más información sobre esta enseñanza y otros recursos, puede dirigirse a nuestro sitio web cbckaty.org.